Amigos de Noticias de Hoy, muy buenas tardes. Tenemos una entrevista muy interesante con un experto que explica más o menos cómo avanza el acuerdo de Rusia con Ucrania sobre el grano y que da su opinión contundente sobre que la guerra continúa y no se discute nada sobre eso. Eso debería ser una prioridad. Veamos la pequeña entrevista con Yuri Zhigov. Es el viaje de Nancy Pelosi, de Nancy Pelosi, es la sí. Exacto, de la presidenta de la Cámara de Diputados, que es la tercera autoridad del país en caso, digamos, que el presidente dejara de estar en servicio activo, de manera que esto fue interpretado en China como una violación de un principio que ha regido desde hace mucho tiempo, desde que China ingresó a Naciones Unidas, y es el principio de una sola China. Explicar rápidamente, por supuesto que China es un país, pero ocurrió que luego de la victoria de Mao Zedong en 1949, Mao Zedong derrotó a las fuerzas nacionalistas que gobernaban en ese entonces, y ellos se refugiaron en la isla en Taiwán, y proclamaron desde Taiwán que ellos eran la auténtica China. Por supuesto, Mao Zedong desmintió esto y dijo que Chiang Kai-shek era un impostor, que él había sido derrotado, y mantuvieron los dos, Chiang Kai-shek y Mao Zedong, el reclamo de que ellos eran la auténtica China. Así surgió este problema que estamos enfrentando hoy día. Dos naciones que se reclamaban la auténtica representante de China. Finalmente, Chiang Kai-shek y Taiwán tenían el asiento de representación en Naciones Unidas, pero en definitiva la República Popular China fue reconocida y ganó el puesto, el sillón en Naciones Unidas, y Taiwán fue relegada cada vez más y fue reconocida por menos países. Fueron rompiendo relaciones uno tras otro, y todos reconocían a la República Popular China, que por supuesto es infinitamente mayor. Taiwán tiene cerca de 30 y tantos millones de personas versus más de 1.400 millones de la República Popular China. De manera que no hay que ser un gran estratega para saber quién la lleva. Pero, de todas maneras, Estados Unidos siguió manteniendo relaciones muy estrechas con Taiwán, y han habido muchas fricciones a lo largo del tiempo, pese a que ha reconocido a la República Popular China como la única representante del pueblo chino. Le ha vendido armas y ha cautelado por su seguridad. De manera que este ha sido un tema caliente, pero en general no ha sido de gran debate. Hasta que nuevamente la señora Pelosi dice: yo voy a viajar a Taiwán, y la República Popular China dice: no, esto no es aceptable, esto está violando los acuerdos que tenemos hasta ahora. Y ese es el dilema que se ha generado, y le ha dicho Estados Unidos que esto no se puede permitir. Ahora, hoy día hablaron por teléfono finalmente Xi Jinping, que vemos allí, con el presidente Biden, y estuvieron durante 2 horas discutiendo. Y Estados Unidos puso en práctica algo que llama la ambigüedad estratégica, que se utiliza mucho en relaciones internacionales, que es decir: sí, nosotros aceptamos el acuerdo que tenemos de una sola China, pero también tenemos derecho a tener relaciones con Taiwán, y no definen en forma absoluta, como quisiera la República Popular China, que Estados Unidos diga: reconocemos que cualquier cosa que tiene que ver con Taiwán es un asunto interno de China. Bueno, Estados Unidos no está dispuesto a hacer eso, y incluso más, frente al viaje de la señora Pelosi, ha dicho: mire, la Cámara de Diputados, acá nosotros tenemos separación de poderes, y ella tiene la autonomía de viajar si quiere. A lo cual los chinos no le compran esa versión a Estados Unidos de ninguna manera. Primero, por el sistema chino, que le digan que el Parlamento tiene autonomía y que la presidenta de la Cámara Baja, por así decirlo, si se le ocurre viajar, puede viajar, y eso en forma inconsulta o sin tener en cuenta la recomendación del presidente.
para los chinos eso es simplemente una farsa. Y hasta cierto punto cuesta aceptar de que la señora Pelosi puede tomar esa decisión en forma absolutamente autónoma y comprometer el conjunto de la política internacional de Estados Unidos. Incluso, en este caso, podría culminar, si las cosas llegan a su extremo, podría culminar en una guerra. ¿Y qué gobierno permitiría que el Parlamento, que además corresponde al mismo partido del presidente, dejara que las cosas llegaran a ese extremo? Y es lo que piensan los chinos. Estados Unidos, y ahí está la ambigüedad estratégica, dice, bueno, ese es nuestro sistema y nosotros no le podemos impedir a la señora Pelosi que viaje a China. En la práctica se sabe, o por lo menos el gobierno estadounidense ha hecho trascender que le advirtió a la señora Pelosi que no era una buena idea viajar en estos momentos. Pero, como en este tipo de cosas, hay muchos otros factores que están influyendo en cómo se comportan los gobiernos. Y como en toda política exterior, las consideraciones internas, domésticas, son preponderantes. Oye, Raúl, ¿cuándo se supone que es este viaje? No hay una fecha así absoluta, definitiva, pero cuando yo te aludía a razones internas, fíjate que como se dan los conflictos, y ojalá que este no llegue a sus últimas consecuencias, los temas internos de la política interna de los países son tremendamente gravitantes. Para los chinos y para Xi Jinping, el jefe máximo de la República Popular China, él tiene ahora presente en octubre el gran congreso del partido. Y en este congreso deberían definir si a él le va a corresponder un periodo más. Los periodos en China son de 10 años. De manera que eso se define. Y el tema de Taiwán es un tema muy caliente al interior de China. Es decir, todos los que están opuestos a Xi Jinping, sobre todo aquellos que fueron desplazados por el ascenso de Xi Jinping, si él, sufriera un revés importante en relación a Taiwán y la visita podría ser un elemento que lo desprestigie, lo más probable es que él ya tiene, por así decirlo, cocinado el Congreso, pero el Congreso del partido me refiero, nunca se sabe cómo se van a dar las cosas. Por lo tanto, Xi Jinping tiene un interés y tiene un campo de maniobra relativamente restringido. Y él tiene que ser visto, pues, su interés, como firme, duro, frente a una reivindicación china que los chinos la tienen escrita a sangre, digamos, en todo, y permanentemente han reivindicado a Taiwán como una provincia rebelde que tiene que volver a la madre patria. Sí. Por lo tanto, Xi Jinping está relativamente acotado. Y también Biden, que tiene en noviembre elecciones, y también eso le acota hasta cierto punto su margen de maniobra. Si él fuera visto como blando con China, haciendo concesiones con un partido republicano que ha sido muy duro con China, bueno, él está dando prenda y él tiene el mayor interés en aparecer sólido, firme, de cara a esas elecciones y no como un blandengue que está haciendo concesiones. De manera que los dos líderes están presionados por fuerzas domésticas, dinámicas internas, y tantas veces los conflictos terminan en sangre, Fernando, justamente por condicionantes que no tienen que ver necesariamente con el conflicto por el cual se genera el choque. Oye, China tiene todavía pendiente su situación con Hong Kong, tiene esta situación con Taiwán. ¿Tiene algún otro pendiente? ¿Ah? No, con Hong Kong ya está, es soberanía china total. No, sí, pero acuérdate tú que fue en Hong Kong donde se produjeron todas estas manifestaciones hace algo así como 2 o 3 años atrás, que fueron muy masivas, muy potentes, donde salieron, y por lo tanto Hong Kong pasó a ser ahí en ese momento dado un símbolo de una suerte de reivindicación china distinta.
pero también está siempre Taiwán, que tiene la ventaja respecto de Hong Kong de estar quizás más lejos, ser una isla, digamos. Desde ese punto de vista, los otros problemas, tú los mencionaste alguna vez, que China tiene problemas con algunos grupos que incluso se han atrevido a veces a clamar independentismo dentro del territorio chino. Sí, en Xinjiang y en el Tíbet, que son los dos más importantes, ¿verdad? Y donde ha tenido problemas. Y por supuesto que también hay que reconocer que potencias extranjeras, no solamente Estados Unidos, sino que otras, han estimulado y permanentemente cuando tú quieres desestabilizar a un país, tratas de ahondar las diferencias nacionales de distintas etnias y generar movimientos separatistas, que es lo que permanentemente los chinos están denunciando. Y, por ejemplo, en el Tíbet fue una situación muy crítica durante algún tiempo. Y esto parte de reivindicaciones genuinas, no es que es decir, son explotadas por otras potencias, pero eso no niega el deseo de los tibetanos o de otras minorías de tener mayor autonomía y en algunos casos directamente independentistas. Ahora, la mayoría de los estados capitalistas y socialistas son muy reacios a permitir el separatismo, es decir, sí. En general, en todo el mundo, da lo mismo cuál es el sistema económico que opera, reprimen muy duramente al separatismo. Y los chinos no son la excepción, y al contrario, son muy, muy represivos y muy atentos en este tema, porque saben, por experiencia histórica, que una de las formas de dominación o de debilitar a una nación es justamente deshilachar, es tratar de separar a grupos minoritarios que generan movimientos independentistas. Por lo tanto, en general, los estados son muy represivos y muy cuidadosos de que esto no evolucione. Hay distintas maneras de enfrentarlo. Hay estados que lo enfrentan de una manera más inclusiva, hay otros que son directamente más represivos. China ha sido muy dura, pero muy dura, de cara a todo lo que le huele a distancia a independentismo. Bueno, vamos a estar siguiendo esta situación porque todavía no está para nada confirmada la situación de la señora Pelosi y de su viaje, así es que estaremos todavía atentos. Eso es todo por ahora. No olviden comentar y suscribirse. Hasta el próximo video.